Hola, ¿cómo estás, Carolina? Buenos días. Pues hay presión de parte de los familiares para conocer a ciencia cierta quién podría salir en las próximas horas, porque han sido horas de ansiedad, de angustia, de preguntas, de no tener respuestas, de ir de un centro policial a otro. Porque recuerda que hay decenas de presos políticos que han estado aislados por 5 meses. No son todos, pero por ejemplo, detrás de mí hay familias que denuncian eso. Dependiendo de cuál sea su causa, tienen meses sin saber cómo están, si siquiera han recibido los alimentos que se les envía. El hecho es que seguimos con más dudas que respuestas, con más preguntas que respuestas. Porque, ¿qué pasa? También tenemos una lista dada por la Plataforma Unitaria que representa a la oposición venezolana de 17 excarcelados. Pero por otro lado, organizaciones no gubernamentales datan esa cifra o clasifican esa cifra en unos 12. Esto ha sido minuto a minuto. Ellos van avisando quién va saliendo en libertad o excarcelado con medidas cautelares de presentación, como ha ocurrido con la abogada Rocío San Miguel, quien fue enviada directamente a España y cuyo hermano dice: soy el único vocero autorizado, que tiene medidas cautelares. No sabemos si se trata de presentación periódica ante tribunales, cuáles son esas condiciones. Que también es la pregunta: ¿qué va a pasar con quienes salgan? ¿Van a tener libertad plena o van a tener que presentarse periódicamente en un tribunal? ¿Van a tener que prohibición de salida del país? Así que son muchas las dudas, hay desesperación, hay gente que está desde muy temprano en la mañana y algunas organizaciones no gubernamentales han prometido que harán vigilias diarias hasta la libertad total de los presos políticos. Yo en este momento en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como el Helicoide. Bien, muy completa este resumen, Adriana, como siempre, impecable tu crónica. Hay algunas dudas, ¿no?, que surgen. Primero, siempre se habla de procesos de excarcelación, porque como bien vos marcás, muchos de los presos políticos que han sido excarcelados en otras instancias no salen a un escenario de libertad plena. Algunos incluso entran en un régimen de casa por cárcel, que sería domiciliaria, como le llamamos aquí. Otros entran en un régimen de presentación regular ante tribunales con imposibilidad de salida del país. Entiendo que en el caso de Rocío San Miguel, quizás vos me podés dar algún detalle más, Adriana, pero no puede dar ningún tipo de declaración, ¿verdad? Y no es extraño, porque no sería la primera vez que esto ocurre. Decenas de quienes han salido antes por medidas como amnistías, acuerdos, negociaciones, tienen esa prohibición de hablar de su caso. En el caso de Rocío San Miguel, el comunicado que da el hermano dice: no puede ofrecer declaraciones a la prensa, pero eso ya ha pasado con otras personas importantes en la opinión pública, de no poder hablar de qué fue lo que pasó, no poder hablar de su causa, porque eso les puede llevar a ser detenidos nuevamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se pregunta qué va a pasar, cuáles son las medidas? Porque recuerda también que cientos de detenidos no tienen defensa privada. Se les impide que un abogado los asista y el Estado les asigna un defensor público que regularmente tampoco puede tener mayor alcance con los familiares. Entonces, ellos están acá, se hacen preguntas, no tienen quien les responda y, bueno, aumenta la ansiedad minuto a minuto, la preocupación, y hay muchos que ni siquiera saben en qué prisión están sus familiares, que es lo que más les ocupa. Se me acercó una de las muchachas relacionadas con uno de los casos de supuestas conspiraciones contra Nicolás Maduro y me dice: yo he ido a decenas de centros policiales y no me dan respuestas sobre dónde está mi hermano, sobre dónde está mi esposo. Y esto es una declaración común entre familiares de detenidos por causas políticas. Bien, clarísimo, Adriana. Tenemos información urgente. Seguimos. Con el titular del Foro Penal Venezolano, la organización que releva el número de presos políticos en Venezuela. Alfredo Romero está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Alfredo? 12 presos políticos excarcelados hasta ahora, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, 12 presos políticos. Sin embargo, en este momento se están produciendo varias excarcelaciones desde una cárcel que se llama Yare 3. Sí. Y ahí van a aumentar un poco, pero vamos a llamarlo así por ahora, 12 verificados. 12 verificados. Y quedan 808. Alfredo, le quiero preguntar si tiene información de si estas supuestas nuevas excarcelaciones en Yare podrían incluir algún ciudadano o algunos ciudadanos extranjeros o son todos nacionales venezolanos.
Bueno, hasta ahora solo los nacionales, por eso estamos, obviamente se está esperando, y todos los familiares incluso de estos extranjeros están esperando también su excarcelación. Sin embargo, hay que ser muy, y aprovechando este momento, hay que ser muy cuidadosos y prudentes, porque por experiencias del pasado, incluyen a personas y como presos políticos liberados que no son personas presos comunes en otras causas, y eso entonces, digámoslo, perjudica a los que efectivamente son presos políticos que deben ser parte de estas liberaciones que han sido anunciados, que se deben producir. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Ahí salió, vi unos números que de personas que no son verificadas, y por eso es que con el Foro Penal, que bueno, que somos nuestro mandato específicamente en este tipo de cosas, hacemos una verificación muy cautelosa a los efectos de que la lista que tenemos, que es la lista, por cierto, que tiene el gobierno actualmente, porque así se la hicimos saber, sea de allí, por lo menos para saber que están reduciendo el número de presos políticos, que efectivamente se estén descontando de allí. Por eso verificamos con mucho detalle, ¿no? Alfredo, quiero preguntarle lo siguiente sobre el proceso de excarcelación. ¿Obedece? Lo que vemos desde aquí es que viene siendo bastante opaco e irregular. Quiero decir, no es que obedece a un mismo patrón, les dan boletas de excarcelación, son liberados o excarcelados en la puerta del, sea cual sea el centro de detención, se encuentran con su familia. ¿Cómo es ese proceso? ¿Tiene algún tipo de patrón común o es casi discrecional? Absolutamente discrecional. Nosotros lo único que aportamos es la lista total, por eso pedimos la libertad de todos. No sabemos cuál es el criterio para excarcelar unos primero, otros después, o a quiénes van a liberar. Por ejemplo, en el caso del helicoide, lamentablemente se estaba produciendo el mismo esquema de liberaciones previas, donde las personas las sacan, las ocultan, incluso le dicen a los familiares que no deben decir que fueron liberados, porque hay que recordar, y esto es importante, y es difícil entenderlo, pero es así, estos regímenes que tienen presos políticos, para ellos los presos políticos son como su propiedad. Es un botín que utilizan para negociar, es un botín que utilizan para ofrecer liberaciones como gestos. Y ya ha ocurrido en el pasado. Por eso en esta ocasión no queremos que sea un gesto. En esta ocasión debe ser un esquema de desmantelamiento del sistema represivo que comienza por la liberación de todos los presos políticos. Entonces, lo que te quiero decir, respuesta 1, discrecional, no sabemos específicamente qué es lo que está ocurriendo internamente, y estamos a la espera a ver cómo, para responderte con más claridad, hay que aumentar el número de liberaciones para decirte, mira, sí, la forma fue esta, pero 12 excarcelaciones al día, o excarcelaciones porque ni siquiera son libertad plena, los que están sometidos a medidas restrictivas. En este momento de 12 no te da una estadística clara de determinar algún tipo de criterio, porque quedan 808, o sea, no supera todavía ni siquiera, o sea, un poquito más del 1%. Alfredo Romero, director del Foro Penal, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Siempre a la orden. Muchas gracias a ustedes. Le doy la bienvenida a Juan Bataleme, que está con nosotros para cubrir todos los temas de esta semana, cargadísima en términos de actualidad internacional. Por supuesto, nos dedicamos primero a Venezuela. Juan, quiero preguntarte, este anuncio de Jorge Rodríguez, que por otro lado es un especialista en ganar tiempo, ¿es básicamente un golpe de efecto o es el principio de algo que puede sustancialmente cambiar las reglas del juego, el escenario de las libertades en Venezuela? Carolina, gracias por la invitación. Para ir breve y justamente avalar lo que se estaba diciendo con mucho tino, para el régimen esto es tit for tat, ¿no? Te doy un poquito, extiendo, son moneda de cambio, desgraciadamente, esto lo digo con empatía, son moneda de cambio para el régimen. Ficha de canjes. Y exactamente, y en ese contexto vos tenés que establecer, siendo la parte más poderosa Estados Unidos, que hasta dónde coopera, o sea, hasta dónde eso se puede decir cooperación o no es cooperación, es una táctica para alargar tiempo. La buena noticia es que comenzaron y comenzaron rápida. La mala noticia es que entras en el plano de las percepciones, porque va a haber una audiencia que te va a decir, mira, Estados Unidos, si presiona más Estados Unidos, va a decir Estados Unidos presiona a pesar de que el régimen coopera. Y están los otros que van a decir, pero 12 personas no son cooperación en sí. Es esto, se están midiendo
están cuidando y sobre todo entendamos que esta es la primera parte de este plan de 3 etapas que anunció Marco Rubio, que es la primera y la más importante, la estabilidad, que no haya caos en las calles de Venezuela, porque lo van a sufrir los propios venezolanos. Y esas van a ser las consecuencias negativas de la intervención norteamericana, ¿no? Entonces, ¿es positivo? Sí, es positivo. ¿Es parte de un cambio radical? Es incierto, como bien decía la colega en Colombia. Pero es algo. Sí. Sí, Adriana, recién en Caracas decía que hay más preguntas que respuestas a esta hora. Yo quiero además marcar otra cosa. Hay luchas intestinas dentro del régimen. Y los presos políticos, sobre todo los de alto perfil, se dividen en su, entre comillas, administración. Como los dueños del destino de esos presos políticos son distintos. Son distintos nombres, distintas personas, distintos actores dentro del entramado del régimen. Marco esto porque incluso, supongamos que el interinato de Delcy Rodríguez quisiera producir una ola más masiva de excarcelaciones, después está la lógica interna dentro de las fuerzas de seguridad y dentro de quienes controlan las fuerzas de seguridad, ¿no? Atención con esto. Por supuesto que hemos hablado y mucho también a partir de las declaraciones de Donald Trump de la posibilidad de que se cierre un centro de torturas en Caracas. Se infiere que estaba hablando de El Helicoide, el centro de detención más tristemente conocido de Venezuela, señalado como un centro de tortura por organizaciones de derechos humanos. No es el único, vuelvo a marcar esto. Pero me parece muy importante que escuchemos un testimonio en primera persona, que ya lo hemos escuchado en otras ocasiones. Es un activista de derechos humanos, su nombre es Víctor Navarro, estuvo en El Helicoide y está ya en línea con nosotros. Víctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Carolina, y gracias siempre por darle voz a los presos políticos en Venezuela, tanto tú como TN. Víctor, quiero que nos recuerdes, por supuesto nosotros conocemos tu historia, pero para la gente que se está sumando ahora, ¿qué viviste vos en El Helicoide? Sí, bueno, como tú muy bien decías, en Venezuela no solamente El Helicoide es el único centro de tortura que existe, está El Rodeo, está Yare, está Tocorón, está Tocuyito y son muchísimos los presos políticos. La tumba. Que hay yo en Venezuela, está La Tumba, que por cierto, por ejemplo, mientras yo estuve detenido, el SEBIN, que es la Policía Política Venezolana, obedecía a las órdenes, entre otros, de Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta. Y quiero aclarar eso porque, respondiendo a tu pregunta, lo que yo viví allí fue un infierno. El Helicoide representa un edificio que tortura de forma sistemática a las personas. Yo estuve preso de enero a junio del año 2018, fui arbitrariamente detenido porque me acusaron de terrorismo cuando yo tenía una organización en la que trabajamos por jóvenes en situación de calle. Allí fui aislado, fui torturado física y psicológicamente por la policía política. Nunca me permitieron ver el sol, nunca me permitieron una llamada, nunca me permitieron tener contacto con mi familia, ni un solo día de los que estuve allí arbitrariamente detenido. De hecho, a mi mamá le decían que me buscara en la morgue cuando estuve en desaparición forzada en este lugar. En El Helicoide no solamente fui físicamente torturado, golpeado muchas veces, sino que habían diferentes tipos de tortura. En algún momento un funcionario descargó una pistola, la bloqueó y me la metió en la boca y me dijo que le dijera que tenía miedo y tenía que inculpar a otra gente, pero lo peor también era ver cómo torturaban a otros. O sea, cuando te ponían a ver cómo torturaban a otros, cómo le ponían corriente en los testículos a hombres, veías cómo asfixiaban a personas de tus compañeros. Recuerdo que un compañero lo asfixiaban diciéndole que dijera mi nombre y no, en ese momento no me conocía y yo tampoco lo conocía a él. Entonces, al final del día, es un sistema de tortura sistemática. Esto es una estructura donde sistemáticamente se tortura y donde hoy en día, digamos, la tortura psicológica está siendo prolongada con todo lo que están haciendo con los presos y con los familiares, en un esquema en el que se les está públicamente, se ha dicho que van a ser liberados
y esto no ha sido de esta forma. Después de 48 horas que hicieron un anuncio, cuyo anuncio, y por cierto, e importante, no garantiza que sean todos liberados, y por eso nuestra exigencia es exigir la liberación de todos los presos políticos. Víctor, alguna vez hablamos y me dijiste una frase que me quedó en la memoria como para siempre y me parece que resume un poco la tragedia de Venezuela en estos años. Vos dijiste, todos en Venezuela tenemos nuestro helicoide. Es casi la metáfora de un país cárcel, ¿verdad? Completamente, sí. Es la metáfora de un país cárcel y que hoy lo seguimos teniendo. Es importante destacar que no existe transición con presos políticos. Hoy la gente en Venezuela sigue teniendo miedo a hablar sobre muchas cosas porque no hay garantías y condiciones para hacerlo. O sea, todos vivimos en nuestra cárcel porque no podemos decir que somos realmente libres y que realmente existe una transición. ¿Cómo es posible que hayan dicho hace 48 horas que van a liberar presos políticos y lo están haciendo de esta forma para prolongar el sufrimiento? Eso es un atisbo de que y una demostración de que nosotros seguimos viviendo de alguna manera en este helicoide. Si bien es cierto, la detención de Nicolás Maduro es importante. Nicolás Maduro no solamente es un narcoterrorista, Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad, y para quienes fuimos víctimas directas de Nicolás Maduro, ver a Nicolás Maduro esposado representa muchísimo y sabemos que representa muchísimo para la liberación de Venezuela. Sin embargo, la represión en Venezuela sigue actuando. Diosdado Cabello, uno de mis captores, sigue estando en Venezuela. Delcy y Jorge Rodríguez han sido de las principales personas que juegan con la liberación de los presos políticos. Hemos visto como Jorge, quien fue el vocero que dijo que los iba a liberar, ha jugado infinidades de veces con detener y liberar a personas por procesos de negociación que muchas veces han sido incumplidos por él mismo. Entonces, por eso es tan importante, Carolina, que esto se dimensione como realmente representa. Tú, cuando hacías la introducción al programa, hablabas sobre la posibilidad de un proceso de estabilidad. Yo quiero decir que no existe estabilidad con presos políticos y que la garantía realmente de que esto puede cambiar es la liberación inmediata de todos los presos políticos. Sí, aún así es condición necesaria, pero no suficiente. Y digo esto, Víctor, porque el régimen también ha producido momentos de puerta giratoria, que es una acepción, lo vengo diciendo en estos días, diferente a la que tenemos en la Argentina. En Venezuela la puerta giratoria alude a excarcelaciones para luego producir nuevas detenciones. O sea, el sistema de terror permanece totalmente vigente, ¿verdad? Y quiero destacar que, por ejemplo, y esto es clave, se han producido denuncias de periodistas que, estando a las afueras del helicoide, funcionarios los han detenido por algunos momentos, los han amenazado, les han pedido que borren información y en otras adyacencias en Caracas a los periodistas. Eso sigue siendo persecución y sigue siendo una demostración de que el aparato represivo está activo. Hoy exigimos que la represión cese como una real muestra. Esto tiene que ser un real cambio. No se trata solamente de la detención de Maduro. Se trata de acabar con la represión, de acabar con la persecución política y, como tú muy bien mencionas, de que se acabe para siempre la puerta giratoria. Y algo que quería destacar es esto que tú decías. Hay presos políticos de Diosdado Cabello, de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, de Vladimir Padrino López. Y en efecto, parte de la información que hemos recibido es que hay mucha opacidad porque estas personas corresponden a unos grupos que están completamente movilizados en este contexto, y esto puede ser uno de los elementos que esté ralentizando el proceso. Entonces creo que esto es importante porque no solamente se habla de ralentizar el proceso, sino que también pone sobre el tapete quiénes son los responsables de las detenciones que se han dado dentro del país.
Bueno, es importante esto que decís, también es importante entender que hay otros nombres, más allá de los nombres que estamos dando, otros nombres que en los mecanismos y en la dinámica de la tortura y de la represión en Venezuela también son significativos. Alexander Granco Arteaga es uno de ellos. Completamente. ¿No? Un hombre del que se habla menos, sumamente central en la estructura represiva del régimen, ¿no? Atención con esto. Atención con esto digo porque en tanto en cuanto esas figuras sigan teniendo influencia y estén operativas, es muy difícil pensar en que algo cambia sustancialmente en alusión a los derechos fundamentales y a las libertades de las personas en Venezuela. Al contrario, por ahora el sistema del terror y del silenciamiento sigue en pie, por eso escuchábamos incluso en la frontera gente que salía de Venezuela con miedo, diciendo 2 o 3 palabras en alguna respuesta con mucha amabilidad, pero con miedo. Los venezolanos dentro de Venezuela tienen miedo porque ven a los mismos rostros que habían visto cuando gobernaba Nicolás Maduro en roles absolutamente centrales. Víctor, quiero preguntarte por el después del helicoide, el después. Vos, por supuesto, estás al frente de una organización y estás en contacto con muchos otros casos. Entiendo que hay muchas personas que han tenido padecimientos serios en su salud mental para poder continuar con sus vidas después de pasar por estas experiencias. ¿Nos podés contar algo de eso? Sí, solo muy breve con lo que decías anteriormente, ellos solo se mantienen de la represión, hay que acabar con la represión. Solo destacar eso por el comentario que hacías anteriormente. Con respecto al después, el después es muy complejo y por eso aprovecho esta ventana para pedir paciencia con el proceso que están viviendo varios de los presos políticos, sobre todo porque, como decía Alfredo, están siendo excarcelados, no le están dando libertad plena. El después es muy complejo. Ver el sol es muy difícil cuando no estás acostumbrado. Volver a acostarte en una cama cuando dormías en el piso. Para mí, por ejemplo, se me había olvidado cómo era el tamaño de un edificio. Y esto puede sonar insignificante, pero para mí los edificios pasaron a ser mucho más grandes de lo que realmente eran en dimensión, porque estuve casi 6 meses encerrado en un lugar muy, muy pequeño. Entonces, el sonido de las llaves, lo que representa ver policías o patrullas afuera donde sientes que muchas veces te van a poder llevar y sin tener garantías si te puedan volver a llevar, porque cualquier cosa influye. Un ex en social media, una publicación en Instagram, influye mucho en lo que va a ser el futuro y el proceso de cada uno de estas personas. Yo particularmente hoy, después de tantos años, después de haber ido al psicólogo por el daño mental que me causó este proceso, yo hoy te sigo diciendo que yo jamás volví a ser el mismo, para bien y para mal. O sea, los procesos de confianza son muy complejos. Hablar de esto es muy complejo, pero el después, y tú lo has dicho en varias oportunidades, Caro, se tiene que convertir en un nunca más. Y yo creo que de eso se trata este proceso. Uh-huh. Víctor, bueno, la verdad es que es muy conmovedor escucharte. Por supuesto que vamos a repetirlo aquí, nosotros nos estamos basando en las cifras de Foro Penal Venezolano para decir que hasta ahora hay 12 excarcelaciones de presos políticos. Lo que quiero preguntarte para terminar, Víctor, es si en este número que vemos, que es el relevamiento que muy valientemente hace Foro Penal Venezolano, no puede haber un subregistro, es decir, si no puede haber muchos más casos, quizás de familias muy humildes que en Venezuela, frente a este clima de terror y de silenciamiento, no han querido ni aproximarse a las organizaciones por miedo a que pueda haber una represalia mayor o a que incluso puedan detener a los familiares que reclaman por los presos políticos. Sí, claro, ahorita obviamente hay mucha información por todos lados. Nosotros tenemos una cuenta de denuncia y nos han llegado casos de expedientes. Obviamente, organizaciones que se encargan de documentar, le traspasamos esa información. Nosotros, por ejemplo, manejamos más de 1000 presos políticos y siguen apareciendo casos, porque obviamente una de las razones cuando amenazan a las personas que le dicen es: no te acerques a las organizaciones de la sociedad civil, no puedes denunciar, no puedes decir nada, y los familiares por miedo deciden no avanzar.
con esta información. Y eso es muy complejo. Están ahorita apareciendo muchos casos porque están viendo que puede ser distinto en este momento. Y así como dices, de personas de muchos bajos recursos que no pueden acceder, están usando justamente las redes sociales para hacer eso. Y quiero, con respecto al tema de eso, hay muchas personas que se están hoy endeudando para poder movilizarse a los centros de reclusión a pesar de no saber nada. En 23 de los 24 estados del país hay por lo menos un preso político de ese estado y las personas se tienen que movilizar en gran parte estos grandes centros de tortura que congrega a la mayor cantidad de presos políticos sin saber nada, con una gran opacidad de la información, porque esto demanda unas cosas, unos detalles logísticos que no solamente es el contacto con la organización, es llevarle la comida, es el transporte. Claro. Para el 3 de enero habían más de 100 personas desaparecidas.